buenos días. Les damos la bienvenida a este gran noticiero, el noticiero de la Constitución de Holanda. Tenemos unos grandes invitados. Me place presentar a nuestro gran historiador Nicolás Martínez. Mi sección corresponde a la parte de la historia constitucional y política del Reino de los Países Bajos. Y dos politólogas. Mi nombre es Michelle. Mi nombre es Maru. Y nosotros nos corresponde la parte de la estructura de la Constitución de Holanda. Y yo les voy a dar un breve introducción acerca del preámbulo y sus demás componentes. En el nombre del Reino de los Países Bajos, respectivamente Holanda, vengo a hablar sobre la historia constitucional y política del Reino de los Países Bajos. Se inicia este ciclo con el Tratado de Viena en 1815, que comprende la culminación de las guerras napoleónicas. Si bien se sabe que la Confederación de Holanda fue con Bélgica durante unos 20 años, 1815 a 1840, se comprende que ese transcurso de una base constitucional del Reino de los Países Bajos, antiguamente llamada Provincias Unidas, por la unión entre Holanda y Bélgica. En 1840, Bélgica se separa de Holanda por cuestiones de arbitrariedad. ¿Por qué razón? Holanda promulga como lengua oficial el holandés y como religión el protestantismo. Esto a los belgas no les agrada. Por ende, se dividen. En 1848 se cambia la Carta Fundamental. Se hacen reformas, como cuáles: el rey ya no puede nombrar a sus ministros, tampoco ostenta el poder ejecutivo y legislativo el propio rey. Se crean las asambleas, las cuales futuramente se llamará el Parlamento, que son constituidas por el Senado. El Senado tiene única función de vigilar a la Cámara de Representantes, aprobar o derogar las leyes que la Cámara de Representantes le informe al Senado. El rey, por supuesto, tiene los actos legislativos en cierto modo. Estas reformas se comprendieron, ¿por qué? Se crea el derecho universal al sufragio, donde los hombres mayores de 20 años, 21 años, pueden votar. Las mujeres, tiempo después de la Segunda Guerra Mundial, comienzan a votar. El auge de los Países Bajos, del Reino de los Países Bajos, inicia con su industrialización. A ello le aporta su economía. De igual manera, la constitución es rígida, la de Holanda. ¿Por qué razón? Esta constitución, me parece, de sus 4 modificaciones, 1815, 1848, 1953 y 2008. Estas modificaciones separan la religión del Estado, lo que comprende aún así que el Reino de los Países Bajos es protestante. Me parece de tal manera que su constitución es excelente porque es rígida y respeta los derechos y fundamentales de sus ciudadanos. Punto. Señora politóloga, respecto a los derechos fundamentales, ¿qué nos puedes decir sobre eso? En cuanto a los derechos fundamentales, el capítulo primero es uno de los pilares sobre los que se funda el Estado de Derecho holandés. El artículo primero de Grondwet se estipula que todas las personas que se encuentran en los Países Bajos serán tratadas en circunstancias iguales, extinguiendo de esta manera todo tipo de discriminación, ya sea por parte de una convicción personal, políticas de raza, sexo o de cualquier otra razón. El capítulo primero de la Ley Fundamental se ocupa enteramente de los derechos. De los derechos aquellos se consideran clásicos, como lo son los derechos de religión y del libro manifiesto de ella en el artículo 6. Los derechos sociales, como el derecho a la salud en el artículo 22. Los derechos últimos o los derechos nuevos de última generación pueden ser considerados como la tutela en el artículo 22 y la libertad de manifiesto por medio de los medios de comunicación en el artículo 6. Con respecto a los derechos de última generación, se podría decir que
en cuanto a la autodeterminación, respecto a los derechos de última generación y en particular lo denominado la autodeterminación del individuo, es preciso recordar que Holanda es uno de los primeros países en abril de 2001 en aprobar el suicidio asistido y la eutanasia. Otra pregunta que se me hace muy curiosa es ¿cuáles son sus principales formas de gobierno en la Constitución de Holanda? Con respecto a las fuentes de derecho, en Holanda no existe ningún tipo de control jurisdiccional en cuanto a lo estipulado en el artículo 120 y en el artículo 93 del Grondwet prevé que las disposiciones de los tratados y las decisiones de las organizaciones de derecho público internacional se pueden vincular en cuanto a la persona en virtud y el contenido de ella y de su publicación. En el artículo 93 del Grondwet predispone las disposiciones. El artículo 94 del Grondwet predispone que todas las disposiciones jurídicas de tratados o decisiones de organizaciones de derecho público internacional se vinculen a toda persona. Muchas gracias, doctor Nicolás, por contarnos acerca de la historia. Pues les cuento que el preámbulo de la Constitución de Holanda no existe. Esto por una razón. Se dice que los preámbulos de las distintas constituciones se basan en la religión, por lo que Holanda es un país cristiano. Esto quiere decir que no involucra básicamente que todo la religión y la iglesia en su política. Se dice también que un preámbulo es la parte fundamental de una constitución, aunque no es la parte normativa, es lo que le da una brecha acerca de la constitución y todos sus derechos. Esta, si bien arranca con el artículo número 1 que habla sobre los derechos fundamentales, principalmente dice que no va a haber una desigualdad en su territorio, sino que bien se aceptarán a las personas tal y como son, sin discriminar su raza, condición o género. Tenemos otra de nuestras grandes politólogas. Cuéntanos acerca de tú qué piensas de la organización judicial de Holanda. Es posible, en fin, recurrir ante este órgano supremo Tribunal de Casación. Este último es, como indicaba anteriormente, el órgano judicial supremo para la aplicación del derecho tanto penal como civil, compuesta por el presidente, 6 vicepresidentes y 25 consejeros. Puede anular las sentencias pronunciadas por los jueces de grado inferior tras haber constado que la ley ha sido aplicada correctamente y sin entrar en el fondo de la cuestión. El Tribunal de Casación puede, como los demás órganos judiciales, no aplicar una ley que resulte contraria a lo establecido en un tratado. El grado primario de las disposiciones del derecho internacional previsto por la Constitución y cuyo contenido es vinculante para los demás ciudadanos pone de mérito la opción moralista, o sea, la existencia de un único sistema integrado por el ordenamiento nacional y por el ordenamiento internacional. Respecto al régimen de las autonomías, Holanda prevé de tipo exclusivamente administrativo, no pudiéndose concretar la afirmación de la tradición constitucional común en el sentido de reconocimiento de formas de autonomía a las entidades regionales. Buenas tardes. Hablaremos del tipo de control de constitucional de Holanda. En Holanda, en 1980, se dio una particularidad, que los demás países tenían una influencia francesa, de tal manera que este no admitió ningún control judicial de constitucionalidad de forma difusa o concentrado. ¿Qué nos quiere decir? Que en Holanda como tal no hay ningún control de constitucionalidad. Hay otros 2 países junto a Holanda, es decir, Reino Unido y Holanda, que tienen este caso excepcional de carecer de un sistema de control constitucional o judicial. Es decir, que la Constitución holandesa prohíbe explícitamente a los jueces inaplicar las leyes por motivos constitucionales, de tal manera que la declaración de incompatibilidad es meramente político, es decir, que cuando se quiere tener un tipo de control constitucional depende del gobernador, es decir, del presidente, de la máxima autoridad del Estado, para que éste tenga un tipo de control, porque respecto a los jueces no lo hay, por las excepciones que estableció Holanda. De tal manera que en conclusión, Holanda no tiene ningún tipo de control constitucional. Y esto no sería totalmente distinto a Colombia, que Colombia tiene un tipo de control constitucional difuso y tiene un tipo de control constitucional donde los jueces, donde
el Senado, donde incluso los mismos ciudadanos le hacen control a su misma constitución. De tal manera que Holanda tiene esas excepciones, lo cual lo hace totalmente distinto. Además, recordemos, la Constitución de Holanda no tiene preámbulo, pero no obstante, y no por eso, tiende a ser una constitución fragmentada, sino antes bien sus necesidades o sus, digamos así, faltantes las suplen otras cosas, como la importancia que se le da a los derechos fundamentales. Gracias.